Nos preguntaban antes por aquí si despegará Barrick Gold, que es una de las mineras que está en ojo de todos y que también es una de las posiciones que tiene Druckenmiller dentro de su cartera. Druckenmiller no es un buen ejemplo respecto a las empresas que coge directamente. Sí a los sectores, sí a la visión que tiene, pero en este caso de las mineras, ¿por qué lo digo? Hay que tener en cuenta qué cartera tiene Druckenmiller, qué tamaño tiene, qué necesidades de liquidez tiene Druckenmiller. Él no puede entrar a una small cap, él no puede entrar a una mid cap, él tiene que ir a las apuestas más grandes porque ninguna otra empresa puede absorber su cantidad de capital que él maneja, ¿no? Los grandes inversores se están centrando en oro. Druckenmiller, que lo hemos dicho antes, mineras de oro. Ray Dalio, favorable por el tema de lo que él comenta de la moneda fiat y los miedos que tiene con respecto a la deuda de Estados Unidos, etcétera. Lo ve interesante como cobertura. Michael Berry, ¿no? Que ampliaba posición, tomaba posición en oro físico, lo he comentado antes, y están todos ahí, ¿no? ¿Para ti es significativo esto a nivel macro? Que todos estén apostando por oro. Quizás por eso, ¿no? Porque ellos no pueden entrar tanto en small caps o porque ven realmente algo negativo en la economía. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario, que lo estoy esperando. Bueno, por aquí con nosotros, una vez más, que siempre es un placer tenerle, ya le tuvimos en una primera ocasión que me hizo mucha ilusión, Albert Millán, que es responsable de LWS Research, y que es un gusto tenerte por aquí para tratar estos temas de actualidad como Bitcoin, como materias primas, mercados que siguen ahí agitados, macro, resultados de Nvidia, muchas novedades, Albert, así que un placer contar contigo por aquí. Gracias por invitarme de nuevo, Héctor. Como tú dices, no hay tiempo para aburrirse. Lo hablábamos fuera de cámaras, ¿no? Que la verdad es que siempre pasan cosas, pero parece que ahora más, ¿no? Tenemos muchos temas que están calientes en este momento, que están pasando muchísimas cosas y empezamos por el que tú quieras, si quieres por Bitcoin, etcétera, pero vamos a poder tratar todos, o sea que con ganas. Sí, precisamente con Bitcoin yo creo que es interesante porque se aproximó a esa zona de $71.000. Recordemos que los máximos históricos estaban en 73.000 aproximadamente, un poquito por encima, y de ahí parece que rechaza, ¿no? Pero el impulso o la consolidación en esos niveles es un tono positivo, sobre todo viendo que la aversión al riesgo ha vuelto a los mercados. Al final Bitcoin muestra parte de esa liquidez o esa correlación con la liquidez y con la tolerancia al riesgo al final. Por tanto, ¿cómo estás viendo este movimiento? ¿Crees que se va a romper ese techo pronto? Porque parece que está ahí tentándolo y al final cuando llamas tanto a la puerta del cielo se termina por abrir, ¿no? Da esa sensación. Sí, para mí es inevitable en este punto ya, y eso es una afirmación un poco atrevida, ¿no? Pero si tenemos en cuenta los fundamentales, yo siempre, si recuerdas ya lo comentamos la última vez, me gusta ver Bitcoin ya casi como una materia prima, ¿no? Porque ha cambiado mucho su situación respecto a cómo se consideraba como clase de activo en los últimos ciclos. Y es que los ETFs realmente lo cambian todo, ¿no? Tras el halving, ya sabéis que ha sido un shock de oferta enorme, de hecho se reduce la oferta a la mitad, esto no pasa en ninguna otra materia prima así de la noche a la mañana, y es una oferta además totalmente inelástica en tiempo y cantidad. Al final, por mucho que el precio suba, no puedes producir más de un bloque cada 10 minutos y la recompensa no la puedes alterar. Entonces, si la nueva oferta diaria es de 450 bitcoins y solo los ETFs estamos viendo como ahora cuando está volviendo el interés, ayer con la noticia también de la posible aprobación del ETF de Ethereum, como dices tú, la liquidez volviendo a los mercados, tú estás absorbiendo 4, 5, incluso has llegado a 10 veces la oferta diaria solo con la demanda de los ETFs, pues es una profecía autocumplida, ¿no? No hay más remedio que suba el precio si la demanda es 10 veces la oferta. Sí, yo creo que estamos en esa dinámica, ¿no? De que se generó un furor tremendo con los lanzamientos de los ETFs al contado. Obviamente esa parte ya se descontó, se consolidó y aguantó muy bien en esos niveles que, bueno, había alguno que se había puesto nervioso, pero una vez que consolida por encima de 60, de 50, 60, ya te daba la sensación de que el movimiento de retroceso era para consolidar y ahí buscar un alza más, ¿no? De hecho, bueno, esto es a título particular y obviamente no una recomendación de inversión y que cada uno haga lo que quiera, pero yo en ningún momento vendí. De hecho, amplié posiciones en un momento en el que cayó por debajo de 60 y demás. Lo comenté por aquí por el chat y dije, he aprovechado para incorporar un poquito más, ¿no? Porque se veía esos impulsos y esto es al final con el fondo de mercado, ¿no? Mientras
la economía, y esto ya va ligado con la parte macro, pero mientras la macro resista, sigamos con la parte del mercado laboral en estabilidad, y la inflación se mantenga entre ese tono del 3 y pico, parece que al inversor le gusta, ¿no? Tiene gusanillo y al final pues Bitcoin refleja ese gusanillo mejor que ningún activo, yo creo. Sí, de hecho, ahora compartía por mi Discord, el de la newsletter que tú comentabas, una reflexión que para mí es muy interesante. Si conoces a un inversor que se llama Harry Scapperman, que se le conoce como Cupi, es muy conocido en la comunidad, seguramente muchos de los oyentes lo conozcan, él tiene un artículo muy interesante que aplicaba a Nvidia, pero en realidad aplica también al Bitcoin y se llamaba The Blow Off. Y es que la industria de gestión de activos es una muy perversa, porque al final tú estás constantemente comparado y compitiendo contra tus pares. No puedes tener un performance mucho peor al del resto, porque si no corres el riesgo de que te salgan los fondos y por lo tanto no puedas vivir de ello. Entonces tú siempre tienes que estar, o sea, tu horizonte temporal y tus incentivos se desalinean muchas veces de los del partícipe y tú lo que quieres es que salir bien en la comparativa más actual, etcétera. Entonces, ahora ha acabado recientemente, hace un par de semanas, el periodo para que los grandes fondos de más de 100 millones de assets under management pusiesen o emitiesen sus prospectos 13F, ¿no? En ellos lo que tenían que decir es si realmente tenían o no exposición a estos ETFs. Y 5 de los mayores hedge funds del mundo han reportado que sí lo tienen. ¿Cuál es el problema que esto suscita para los demás? Que mientras esto tenga muy buen desempeño, si tú te quedas fuera de esta tendencia, es un dilema del prisionero actualizado, ¿no? Si los demás lo tienen, tú tienes que tenerlo, porque lo que tú puedes perder dinero, ganarlo, eso da igual, pero lo que no puedes es quedar mal en la comparativa contra el resto. Entonces esto crea unos incentivos perversos, como pasaba con lo de Nvidia, y por eso, además de la mejora de fundamentales, hemos visto una entrada de flujos brutal a esta tendencia de la inteligencia artificial y lo mismo está pasando con Bitcoin. Entonces, salvo, como tú dices, una catástrofe macro, pues lo más probable es que esta tendencia siga y más cuando la moneda en la que tú lo mides se va devaluando con el tiempo por la propia emisión monetaria. Entonces, el precio de un activo escaso pues va a subir con respecto a esa moneda. Ujú. Bueno, muy interesante toda esta visión, que además comparto, estamos alineados en todo esto. Mencionabas newsletter y aprovecho para decir a la gente de mi comunidad que sigáis la newsletter de Albert Millán con LW Research, que merece muchísimo la pena. Es la creme de las newsletters financieras en España, así que aconsejo, y esto sí lo puedo aconsejar, que os suscribáis a su newsletter, que le echéis un ojo con sus actualizaciones, merece muchísimo la pena. Y todas esas actualizaciones que tiene, un trabajazo que hace Albert por ahí, fantástico. Además que en redes sociales Gracias. pues también le tenéis en X, pero la newsletter, ya os digo, la recomiendo fervientemente todo esto. Dicho esto, porque has mencionado algo de newsletter y tal, y digo, se me ha venido a la cabeza tu newsletter, que ya sabes que yo estoy en ese mundillo también de la news y que es peliagudo lanzarse al principio, pero poco a poco se va Sí. creciendo. Pero mira, precisamente mi última newsletter, y esto me sirve para hilar con la parte macro y de mercados, que yo mis actualizaciones las hago los viernes, el post con lo que me cuentan los expertos de Wall Street, lo que hablo con los expertos de aquí, lo que veo de los papers de bancos de inversión, el análisis propio informativo que puedo hacer del espectro tal y como se encuentra. Me centraba en esa parte de los mercados y decía, esto, si no viene una catástrofe, no se va a frenar. Y no se va a frenar porque estamos viendo una intensidad, un FOMO por parte de los inversores muy potente que seguramente después de la presentación de Nvidia, si baten estimaciones, se amplíe mucho más el movimiento. Estamos viendo incluso bajistas como Mike Wilson de Morgan Stanley, que estaban posicionados clarísimamente contra el mercado, que han claudicado, han capitulado y han dicho que son alcistas ya. Sobre todo, bueno, tienen un precio objetivo con un rango objetivo muy amplio, también hay que decirlo, ¿no? Pero parece que tiene una visión más alcista que estos meses atrás. No queda casi ningún bajista en Wall Street, hay mucho ánimo, el flujo de dinero está entrando, parece que o viene un cisne negro, un catalizador, o los precios objetivos incluso de Ed Yardeni, que era uno de los más alcistas de Wall Street, que hablaba de 5.400, van a quedar por el retrovisor en nada, ¿no? Da esa sensación de no lo frena esto ni Dios, ¿no? Perdonadme la expresión. Sí, más cuando se revierte la situación de la liquidez, ya lo vimos el amago de Powell, ¿no? Con el QT un poco más desacelerado. Ahora los últimos datos que ya dan cobertura
o por lo menos aplanan bastante el camino para que la Fed haga lo que en realidad quiere hacer, que es bajar tipos, ¿no? Y más en un año electoral. Entonces, cuando tus condiciones siguen mejorando, esto ya lo comentamos también en el otro directo, hay un efecto cantillón claro, ¿no? Si tú vas creando pues masa monetaria, más liquidez, etcétera, pues la única forma de que esto se canalice, pues en este caso es una expansión de múltiplos. Es verdad que los fundamentales no están mejorando tanto, de hecho, en las ventas minoristas que se reportaron también la semana pasada, si tú las mides en términos reales, descontando la inflación, están planas desde hace un año y medio, 2 años. Pero bueno, el nominal sigue creciendo y ese nominal se traslada también al final a otro nominal. En términos reales, la bolsa puede que no esté creciendo tanto, pero no hay otra solución que esto siga subiendo. Yo le veo bastante recorrido, como tú dices, salvo catástrofe, y los datos no apuntan a catástrofe. Es verdad que puede haber una desaceleración, ¿no? Hay algunos puntos un poco grises, digamos, ya lo vimos con el empleo. Las ventas minoristas pues tampoco son para lanzar cohetes, el PIB que se reduce a la mitad desde quarter on quarter, el crecimiento me refiero, pero bueno, en cualquier caso no son desastrosos y los PMIs a nivel mundial pues están bien también, están en territorio expansivo, entonces nada hace pensar en una catástrofe, sí puede haber un pequeño bache, pero eso ya entra dentro del juego. Es que fíjate que cuadrar el rompecabezas es difícil, incluso para, bueno, para las autoridades monetarias desde luego, pero también para el mundo inversor y los que intentamos leerlo desde fuera, ¿no? Y me explico, ¿no? Y ahora me dices que, ¿cómo lo ves tú? Porque por un lado está la parte de la inflación, que la semana que viene conoceremos el medidor del PCE, que es fundamental para ver estas dinámicas de inflación y ver efectivamente si estos meses se tranquilizan a partir de ahora o no. Y por otro lado está la parte del crecimiento. Yo llevo mucho tiempo diciendo, si hay excesivo crecimiento, esto va a ir de la mano de un repunte de la inflación. Es lo que hemos visto estos meses atrás, pero si hay una desaceleración, entonces la inflación puede que relaje. Quizá viendo los últimos, los PMIs no, pero los últimos ISM sí que apuntaban a cierta desaceleración, precios más altos y contratación más baja. Las JOLTS también apuntan a esa dirección. Las intenciones de contratación por parte de las compañías están yéndose hacia un terreno que no se veía desde estos meses o desde años atrás, desde la pandemia incluso. Claro, todo esto apunta a que a lo mejor puede haber cierta desaceleración, pero la clave es hasta qué punto se da esa desaceleración. Porque una desaceleración al 1% de crecimiento del PIB, al final esto Powell lo celebra y vamos, se va de fiesta automáticamente después, ¿no? Y además eso iría de la mano de una inflación, pongámosle en torno al 3 y pico por ciento. Pero el dilema Sí, está, y esto es a lo que voy de lo que quería preguntarte tu opinión y me dices qué piensas también de todo esto. El dilema está en que imaginémonos que la inflación se relaja los próximos 2 meses, que es plausible perfectamente, ¿no? Viendo las dinámicas del petróleo, etcétera, la gasolina y tal. Pero en julio dicen, vamos a bajar tipos, ¿no? Porque se ha relajado y nos animamos y bajamos tipos. O en septiembre, me da igual, julio o septiembre. Pero luego te repunta la inflación en agosto o en septiembre. Claro, con una inflación del 3 y pico, ¿qué mensaje lanzas al mercado, no? No sé si puede ser contradictorio o no. ¿Y qué piensas de todo esto? ¿No? A mí me parece que es un argumento que tenemos que considerar, ¿no? Como inversores. sí, no, totalmente, porque no es nada sencillo el papel que ahora tienen. Al final es lo que también hemos comentado algunas veces, que tienen un triple mandato. Entonces tú tienes el de la estabilidad económica, hasta ahí, como tú dices, si va bien, perfecto, y si no va tan bien, pero es un soft landing o un crecimiento un poquito por debajo de sus objetivos de largo plazo, pero nada eh, que te hunda catastrófico, un 1%, por ejemplo, entre en ese rango, ahí estás bien. La inflación del 3% es incómoda porque no es tu objetivo final, pero tampoco está desmadrada. Pero luego tienes el mandato político, ¿no? Estamos viendo cómo las elecciones, por supuesto, son un punto muy caliente y tenemos aquí algunos puntos claros. La aprobación o la regulación más laxa respecto al sector del cannabis, lo hemos visto ahora, lo de las cripto también, ¿no? Hay un candidato que era claramente más pro cripto que otro, como era Donald Trump. Y ayer ya se vio este movimiento de una aprobación acelerada de los ETFs de Ethereum, etcétera. Se quiere cambiar un poco la perspectiva. Entonces, encajar esas tres piezas no es nada sencillo. Si yo tuviese que apostar, si la inflación no se va más allá, y ahora cuando pasemos a la parte de materias primas veremos los riesgos que sí hay sobre también esta pata, pero si la inflación se queda en el 3%, yo creo que sí que reducirán tipos. En ningún caso espero un entorno como el que hemos tenido la última década de tipos cero, ¿no? Porque es con unas condiciones artificiales de crédito y de política monetaria extra laxa, pero tampoco hace falta seguramente que tengamos una política monetaria restrictiva con una inflación más o menos controlada alrededor del 3%. Entonces hay margen de casi 2 puntos
para jugar. No hace falta bajarlos todos de golpe, pero un pequeño gesto este año yo creo que ya quita un poco de presión también sobre los consumidores y sobre las empresas, que hasta ahora no han notado este efecto porque es verdad que han hecho una buena gestión de los calendarios de deuda, han aprovechado esta última década para tener vencimientos a largo plazo, negociados a tipos muy favorables, pero que eventualmente esto va a cambiar, ¿no? Cuando tengan que renegociarlo, pues las condiciones ya no son las mismas y entonces la presión va a acabar llegando. Ahora vamos a esa parte de las materias primas porque efectivamente, como nos dice JM Mota por el chat, también efectivamente afecta sobre el conjunto de la inflación. Y viendo cómo evoluciona el cobre, bueno, metales industriales, etcétera, pues podemos hacernos una idea. Luego vamos a esto. Pero antes, con respecto al tema de bajadas de tipos, que me parece muy interesante lo que has comentado, tú estás en el, digamos, en el equipo, en el team de que va a haber una o dos bajadas, como parece que descuenta el mercado, o que va a ser una de maquillaje. ¿Qué te parece lo más probable sobre la foto actual? Porque ya sabemos que la foto se puede mover. Sí, yo creo que sí que va a haber dos. Obviamente los 6 de principio de año me parecían demasiado exagerados, pero es que creo que la Fed realmente quiere bajar estos tipos, ¿no? No quiere, o sea, tampoco tiene ningún sentido, y ahora lo veremos en el apartado de la inflación y de materias primas, mantenerlos altos más tiempo. Ya los datos de demanda, y aquí lo vemos pues en los PMIs manufactureros, en la demanda minorista incluso, etcétera. Por esa parte ya estás bien. El problema que tienes es otro en cuanto a oferta, y ahora lo comentaremos, como digo, con los metales industriales. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir con una política que ya a su efecto yo creo que en general ya lo ha hecho además razonablemente bien, ¿no? Ha permitido pasar toda la época del cuello de botella, pues moderando un poco los problemas de inflación. Y yo estoy en el team bajadas. Dos son mi escenario base, tal como está ahora, como tú dices. Yo creo que el mercado es bastante sabio en este sentido, ¿no? La sabiduría popular pues funciona aquí. Sí, yo, fíjate, hablando con expertos de Wall Street, ellos siempre me hablaban de que el 6 era una exageración, que estaban más por las 3 o las 2, y al final yo creo que están ahí, ¿eh? Dos, alguno te apunta una y tal. Lo de subir sí que me parece ya súper improbable, a menos que pase algo en Oriente Medio que ahora no tenemos previsto, como hablamos en el último directo, y que la inflación se te suba de manera fulgurante por un cisne negro que no está ahora mismo en escena, ¿no? Pero si la foto es la que tenemos ahora, la inflación debería estar entre el 3 y el 4, sería lo lógico de aquí a noviembre. Esto es, además yo hace poco publiqué un gráfico de Bank of America que te mide cuánto tiene que subir la inflación mensual para llegar a la anualizada de el 5, el 4, etcétera, ¿no? Si tenemos un 0,3%, por ejemplo, de aquí a noviembre, el cálculo es que nos vamos a un 3,8% en noviembre, ¿no? Por eso digo que entre el 3 y el 4, más cerca del 4 que el 3 es muy incómoda la Fed, pero si tenemos meses del 0, del 0,1 y tal, pues más o menos podríamos tener un 3,4, un 3,3, como ahora de aquí a las elecciones, que eso yo creo que ahora Sí, mismo que no hasta lo estamos firma tan Biden, mal. ¿eh? Ahora lo firma Biden, yo creo, ese contexto. Sí, sí, exacto. Al final, pues bueno, ya se sabe que no es su objetivo, pero por lo menos no es algo acuciante como cuando tenían un 7, 8, que eso es insostenible. Sí, sí, no, eso es una trituradora de gobiernos, como yo decía en esos tiempos, y bueno, así ha sido a lo largo de la historia, ¿no? Pero mira, con el tema de inflación de materias primas, que es otro punto que tenemos que tratar y que además muchos seguidores preguntan, tanto por aquí como por la comunidad de YouTube, etcétera, está como mucho el foco puesto en metales preciosos, plata, platino, oro, por supuesto, pero también en cobre, en otro tipo de materias primas, y ya no solo el petróleo, ¿no? Que parecía como que era la estrella de las materias primas hace tiempo, y ahora los metales son los reyes absolutos, ¿no? ¿Cómo estás viendo estos movimientos de metales, este acopio por parte de China de cobre, ¿no? Que está a niveles históricos altos, también de oro, vendiendo deuda de Estados Unidos por otro lado? Son movimientos estratégicos que están llamando la atención, ¿no? Dentro del puzzle macro, muy silenciosamente, pero que igual puede tirar los precios al alza esa parte, ¿no? ¿Cómo cuadra todo esto? Sí, de hecho, en el caso de los metales industriales, que los separo de los preciosos, tiene todo el sentido. O sea, los datos de demanda no son tan buenos. La economía, pues bueno, es verdad que no está hundiéndose, pero tampoco está mostrando un crecimiento exuberante, ni mucho menos. Y sobre todo, la década que vivimos en principios de los 2000 con China en su demanda industrial, pues es muy difícil que se repita. Estamos viendo algunos polos positivos, como puede ser India, ¿no? Que está creciendo muchísimo en el consumo de todas las que mires, ¿no? Petróleo, cobre, etcétera, y sobre todo necesita hacerlo mucho más si quiere realmente pasar al siguiente nivel de PIB per cápita. Pero bueno, la demanda, como digo, no está siendo tan bollante. ¿Cuál es el tema aquí? Que la oferta, como casi siempre en las materias primas, es la clave.
y de una situación de más o menos equilibrio de mercado, y me entró, por ejemplo, en el cobre, pues con los problemas de cobre Panamá, etcétera, que se pronostican para este año, hemos pasado a un déficit de mercado. Y es difícil de resolverlo porque, claro, la única forma de resolver este déficit es o que se hunda más la demanda, cosa ya poco probable, que, no está boyante, pero tampoco, a salvo una recesión, pues debería por qué hundirse, o aumentar la oferta. Aquí nos encontramos con el problema de que en los últimos años no se han hecho descubrimientos significativos, el precio de incentivo no acompaña tampoco a desarrollos de grandes proyectos, ahora tal vez sí, pero desde luego no cuando estaba a 3,80, a 3,90 como a principio de año. Entonces, si tú realmente quieres estimular la oferta, la única forma es con precios de incentivo adecuados y sobre todo sostenidos en el tiempo. Recordemos que estas minas para desarrollar nueva oferta requieren pues 5, 6, 10 años en algunos casos, y por lo tanto, si tú no tienes confianza, y más con las dificultades que hay para financiar ahora este tipo de proyectos, ¿no? Ya sabemos que los bancos son reacios por temas medioambientales, los fondos ni que hablar, ¿no? No quieren invertir en este tipo de empresas, etcétera. Entonces, si tú tienes dificultades de financiación y los retornos que te proponen estos proyectos no son los adecuados, pues lo más sencillo es no meterte en camisas de once varas y desarrollarlos. Y en los metales preciosos, yo creo que la noticia que hemos conocido hoy es bastante sintomática de que la Unión Europea ha aprobado realmente poder con los fondos congelados rusos, pues utilizarlos para la ayuda a Ucrania. Entonces, si tú eres una potencia que está a priori desalineada de este eje occidental de poder, o en este mundo multipolar pues desalineada, lo que te interesa es protegerte justamente contra este tipo de acciones si le caes en desgracia en el futuro. Entonces, estamos viendo una presión compradora por parte de los bancos centrales muy significativa, y China en cabeza, que tiene todo el sentido desde un punto de vista de soberanía financiera y de mitigar riesgos en el caso de que caigas en mal, digamos, mala simpatía a estos poderes fácticos occidentales. Ujú. Hoy has hablado del cobre, que me parece además una visión interesante. Yo mañana también hablaré parte del cobre en el programa individual que tendré, que aprovecho que lo sigáis mañana. Pero te quiero preguntar a ti, ¿qué potencial le ves? Con todo este contexto que dices, la demanda en los niveles que está, la oferta muy deprimida. Leía el otro día un informe de Apollo Research que hablaba de que los inventarios de cobre estaban muy tiesos y que las mineras no estaban consiguiendo eso, lo que estabas comentando, ¿no? Sacar más oferta en circulación, y que eso, pues con la demanda actual, empuja los precios arriba. Pero ¿te parece que el contexto actual puede ampliarse? Y de ser así, ¿qué potencial ves al cobre? Si tuviéramos que hablar de potencial, sé que no tenemos la bola de cristal, pero ¿qué escenario manejas? Sí, mira, al final ahora mismo, y normalmente el cobre además tiene algunos problemas de unidades, porque ya sabes que lo que vemos nosotros pues es por libra de cobre, o la cotización que normalmente se da, y luego cuando tú ves estudios de bancos de inversión o de precios de incentivo normalmente se da por tonelada, ¿no? Entonces hay que hacer esa conversión que engaña un poco. Pero bueno, ahora más o menos para que te hagas una idea estaríamos alrededor con los $5 a los que está ahora de unos $11.000 la libra. Se estima, o la gente, los grandes actores del mercado dicen que el precio de incentivo sostenido debería estar incluso un poco más arriba, ¿no? Entre los 12.500 y los 15.000. Yo, la verdad, soy agnóstico a estas estimaciones, me creo sus de eso, aunque al ser parte interesada, pues obviamente hay que coger las cosas con pinzas. Lo que sí que creo es que los precios actuales o del entorno actuales sí deben ser sostenibles, porque realmente esta falta de proyectos es patente. Hay nuevas tecnologías que van a entrar, por ejemplo la de Typhoon, de Ivanhoe, etcétera, que pueden facilitar los descubrimientos de cobre, y ahí podemos tener alguna sorpresa, pero en general hacen falta estos precios altos, y la única forma de curarlos es que estén sostenidos en el tiempo. Entonces existe una oportunidad de inversión, obviamente todo con sus riesgos, etcétera, de empresas que ya estén produciendo o que tengan, incluso vayan a aumentar esta producción, tengan apalancamiento, y que a estos precios estén generando retornos muy atractivos. Esa es la forma en la que yo además lo estoy jugando, porque creo que este sí que es un escenario realista o sostenible, ¿no? Que entre seguramente los 4,6, los 5 que ahora tenemos, etcétera, pues sean rangos razonables de que esto se mantenga durante el medio plazo, digamos, ¿no? O sea, más de un año a futuro seguro. Es decir, que más que centrarte en cobre como activo, que mucha gente se lo puede preguntar, ir a las mineras que están apostando por cobre y que van a tener pues unos márgenes de beneficio más amplios al tener el cobre o distribuir el cobre a precios más amplios, ¿no? Claro, porque lo demás es verdad que puede salir muy bien, ¿no? Si ahora al final pues el cobre se acaba disparando todavía más, etcétera, pues ahí tienes un margen de crecimiento. Pero o sea, no tendría por qué. Y no sobre todo no tendría por qué, sino que además el cobre, al contrario que por ejemplo el estaño o el uranio, que luego podemos hablar también,
son mercados en los que el coste de la materia prima respecto a la producción o el producto que venden, en este caso pues las utilities o las empresas de semiconductores, telefonía, etcétera, es muy bajo. Entonces su sensibilidad o la demanda es bastante inelástica al precio. No pasa lo mismo con el cobre. Si sube mucho, se destruye demanda y sobre todo se buscan alternativas tecnológicas que aunque sean un poco peor o potencialmente ahora sean un poco peor, pues risk reward o económicamente pueden ser más interesantes. Entonces, es un equilibrio muy delicado entre un punto dulce de grandes retornos y sin destruir demanda. La forma más segura de jugarlo, pues, es no teniendo que depender de un precio mucho más alto del cobre para que salgan los números. Antes, mira, por el chat también nos preguntaban por la plata, que decían que estaba despegando. Ya sabíamos la correlación previa que tenía la plata con respecto al oro y que ese spread era demasiado amplio, ¿no? Con el rally que estaba teniendo el oro y la plata se estaba quedando un poco rezagada y ahora parece que los últimos movimientos están cerrando ese diferencial que había, ¿no? Y además la plata sabemos que tiene uso industrial, que no solo es metal precioso y que pues la demanda industrial de plata va a crecer de aquí a los próximos años con la electrificación, etcétera. Bueno, todos estos puntos fundamentales que hay que tener en cuenta, además de que puede funcionar también como reserva de valor o como activo refugio, si queremos llamarle. Claro, la plata, ¿cómo has visto este último movimiento? Y si para ti sí que puede tener ese impulso de llegar a cazar al oro de aquí al futuro. Sí, en La Plata, si alguien estudia los ratios históricos con el oro, el ratio natural es 7, ¿vale? ¿Qué significa el ratio natural? Pues la abundancia de un elemento respecto al otro en la corteza terrestre. Entonces, esto se llama el Gold-Silver Ratio, ¿vale? Si alguien lo busca, entonces los más alcistas en plata dicen que eventualmente esto debería converger. Yo lo veo muy improbable porque desde, o sea, como activo, pues tiene unas propiedades en cuanto a stock to flow, etcétera, el oro muy superiores a las de la plata y ya se ha quedado con ese premium monetario que ha adquirido con el tiempo. De hecho, recomiendo un libro de Lyn Alden que se llama Broken Money, que ahí lo explica bastante bien. Pero bueno, lo que sí que es cierto es que la plata estaba muy infravalorada, porque el gold-silver ratio estaba en mínimos y es el único metal de los grandes metales que no había superado su anterior máximo histórico que marcó hace ya ahora 50 años. Entonces, claramente había un problema ahí. Es un mercado que está muy financializado. ¿Qué quiere decir con esto? Pues hay muchos cortos, cortos sobre cortos, mucha juego, digamos, financiero por detrás que impedía un verdadero descubrimiento de precios. Pero al final los déficits de mercado por su uso industrial y sobre todo porque hay muchas megatendencias que le van a favor, el más claro, por ejemplo, es la energía solar, ¿no? Que utiliza plata. Y que eventualmente pues esto acaba importando, como pasó con el uranio. Yo la verdad es que sí que creo que el rally va a ser monstruoso, o sea, mucho, muy superior al del oro. Soy alcista con ambos, pero creo que aún le queda mucho más recorrido a la plata. Y el problema que también tiene a veces es que es más difícil jugarlo, ¿no? No hay, y Hmm. al igual que en oro hay pues apuestas bastante claras o empresas bastante buenas para jugarlo. En la plata no es tan sencilla porque la mayoría de producción o gran parte de la producción viene como byproduct, ¿no? ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Pues que no son empresas específicamente dedicadas a la plata, sino que obtienen la plata como un producto secundario de su producción primaria, que en muchos casos puede ser el cobre o incluso el oro también. Muy de acuerdo contigo y disclaimer, esto no es recomendación de inversión. Yo en plata, particularmente, que coincido con la tesis que estás diciendo, entré en el de BlackRock, en el ETF de BlackRock de respaldado por plata física, pero claro, es que jugar la plata con eso tampoco es jugarla al completo, ¿no? Pero es como una de las alternativas que el minorista Sí, tiene. más Lo digo claras. porque hay Por mucha lo gente que menos se es pregunta. directa, eso es. Claro, claro, si hay gente que se pregunta de cómo entrar en plata, pues hay ETFs, hay pues entrar en ETFs de mineras que te llenen oro y plata, bueno, mil maneras de jugarlo que realmente no es igual jugar en mineras que jugar en el producto como tal, como hemos estado explicando, pero bueno, como contexto que lo sepáis que existe también esa posibilidad de mineras, ETFs de mineras y también ETFs de la commodity como tal, sea oro, sea plata, sea cobre o sean las commodities de metales como la cesta completa, que también se puede hacer. Preguntaba por aquí por el chat. Dice, finalmente parece más lógico entrar en mineras de metales preciosos que tienen oro, cobre, plata, que entrar en ETF vía cada metal. ¿Qué consideráis Albert y Héctor con respecto a esto? Nos preguntan. Pues te cedo la pregunta y luego yo acuño, ¿no? Lo Sí, que genial, veo por mi exacto. Vamos parte. a ver si tenemos la misma visión.
En mineras, como, o sea, para jugar cada metal en concreto, como digo, mi mejor apuesta o la que históricamente me ha dado mejor resultado en cada una de las materias primas que estamos jugando es en productores ya establecidos, ¿no? No exploradoras, para eso hace falta un conocimiento geológico muy específico, para poder jugar realmente pues, los drills, los resultados de exploración, etcétera. Y luego hay desarrolladoras que tienen apalancamiento operativo y además pueden tener otros catalizadores, como un aumento de producción, un inicio de la producción misma, repago de deuda, retorno al accionista, etcétera. Históricamente eso es lo que me ha dado mejor resultado. No me gusta jugar depósitos polimetálicos. ¿Por qué? Porque normalmente si quiero hacer una apuesta direccional para uno, prefiero que sea una jugada, un pure play que se conoce, ¿no? Una que solo se dedique a eso para poder yo realmente... demostrar o hacer hincapié en esta apuesta que estoy haciendo. Si al final tú produces oro, plata y cobre y no se alinean los ciclos, esto pasa también con los holdings en shipping, ¿no? Pues uno puede ir bien, otro no, y entonces se diluyen un poco tus resultados. Te ofrece protección hacia el downside, pero ya asumo este riesgo cuando hago este tipo de apuestas. Entonces me gusta jugar pure play. No sé, Héctor, cómo lo juegas tú o qué tipo de empresas Yo y estoy de acuerdo, yo depósitos. estoy de acuerdo. Es que, por un lado, está el seguimiento de la commodity como tal, que yo, por ejemplo, en oro, todo el mundo lo sabe y lo he dicho, que estoy posicionado y que es, de hecho, la principal posición de mi cartera. Mira, Michael Berry parece que se ha alineado conmigo tiempo después, ¿no? Esto, obviamente, no es una recomendación, sino es lo que yo hice en su momento y que poco a poco la voy depurando, ¿no? Esa posición. Entonces, una cosa es que veas el recorrido, porque en el oro, en mi teoría, por ejemplo, en mi tesis de inversión, es más bien por la crisis del sistema monetario que creo que se está gestando, ¿no? Y cómo respaldarte con oro pues, puede protegerte en ese sentido. Es una teoría que no todo el mundo tiene que compartir, pero que bueno, que yo la tengo ahí, entonces digo, pues oro es una de las apuestas, ¿no? Entonces, el oro lo veo claro por ese lado. Luego, las mineras, creo, y no sé si lo comentamos la otra vez, creo que la tesis de Druckenmiller con respecto a las mineras me parece la óptima, ¿no? Que decir, oye, las mineras están valoradas a unos múltiplos que son ridículos, las mineras de oro, y decir, pues oye, esto tiene que ajustarse Una a las reversión a la métricas media, ¿no? normales, claro. Además, teniendo en cuenta de cómo cotizaban el año pasado, el forward guidance que tenían con respecto a qué precio iban a distribuir o iban a producir oro, pues si producen oro a un precio mucho mayor, que lo van a producir a un precio mucho mayor, el diferencial, el margen de beneficio, creo que va a ser mayor, pese a que la inflación, sobre todo si la inflación está en los niveles que hemos comentado antes, porque si la inflación se te va al 6, por poner el ejemplo, entonces ya el margen cae, ¿no? En ese sentido. Pero yo creo que con una foto como tenemos ahora de un margen de inflación, de un nivel de inflación, perdón, en torno al 3 y el 4, con una onza de oro en 2.400 o 2.300 y pico, pues es que las mineras de oro tiran. Entonces, yo no soy, y por responder al que como lo veo yo soy de ir mirando segmento por segmento. Por ejemplo, en oro sí me gustan las mineras y sí me gusta el activo como tal. Y tengo de las dos en cartera. Y que, bueno, ya os digo, que cada uno haga lo que quiera. Yo no estoy diciendo que hagáis lo que yo hago porque no me hagáis ni caso. Pero en el caso, por ejemplo, de cobre, de plata y tal, sí que hay mineras que además son mineras de cobre, perdón, de plata y oro, o de cobre incluso y otros metales preciosos, o otros metales industriales, pero no me atrevo tanto ahí porque tampoco lo controlo tanto y porque si bien soy alcista en la plata, no sé qué minera es potente en ese activo o si de repente la regulación te cambia y te jode, con perdón, el comportamiento de X minera. Esto pasa en el oro también, pero controlo más esa parte. Entonces, totalmente con la tesis, o sea, no estoy diciendo que no esté alineado contigo, sino que en mi caso yo no compro cestas de metales porque imagínate que mañana te cae el cobre no sé cuánto y tiene una ponderación de tal y te quedas pillado ahí. Y yo quiero seguir teniendo exposición al oro o a la plata y el cobre me falla, no Sí. sé si me explico, pero al final lo que decías iba en línea con esa sensación de, oye, yo prefiero asignar X porcentaje de mi cartera a X metales y luego ya, pues si tengo que ir reduciendo posición, pues lo voy haciendo paulatinamente, no un ETF que me vincula al platino, al oro, a la plata, al cobre, y si te cae uno de ellos, ya no te pesa tanto el comportamiento alcista de uno de los metales que sí que puede tenerlo, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con la visión de las empresas, tú las controlas mejor, con lo cual ahí el análisis fundamental es el que te va a premiar a largo plazo. Y con respecto a los metales, pues yo creo que soy más de ir mirando individualmente, ¿no? Sí. Y generar esas posiciones. Bueno, yo creo que estamos ahí en la misma línea, Sí, vaya. totalmente alineado, sí, justo, Héctor. Sí, 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 sí. Mira, Castedo nos preguntaba, llego tardísimo, supongo que ya habéis hablado del uranio, ¿no?
o no es para la tesis de hoy. Del uranio, si queréis, hablamos ahora, porque además es también los queridos amigos de los locos de Wall Street, que los dos tenemos vínculo con ellos, comentaban, ¿no? Es decir, ¿vais a hablar del uranio? Y digo, por supuesto que podemos hablar del uranio también. Pero nos preguntaban antes por aquí si despegará Barrick Gold, que es una de las mineras que está en ojo de todos y que también es una de las posiciones que tiene Druckenmiller dentro de su cartera. Además, hace poco lo tuiteaste tú y yo en uno de mis análisis te lo cogí prestado y te mencioné y dije, esto lo ha sacado Albert Millán de la actualización de cartera de Stanley Druckenmiller y ampliando posiciones, no ampliando, sino tomando posiciones importantes en su cartera de Barrick Gold. Tú decías que te llamaba la atención ese movimiento, ¿no? ¿Y cómo lo ves esto? ¿Tú crees que va a despegar Barrick, que ha estado ahí tanteando estos últimos Te meses? diría que sí, porque al final ya dicen que la marea de tide lifts all boats, ¿no? Hace reflotar pues todas las barcas. ¿Y a qué me refiero con esto? Druckenmiller no es un buen ejemplo respecto a las empresas que coge directamente. Sí a los sectores, sí a la visión que tiene y muchas veces además también en las empresas. Pero en este caso de las mineras, ¿por qué lo digo? Hay que tener en cuenta qué cartera tiene Druckenmiller, qué tamaño tiene. ¿Qué Mm, necesidades de liquidez tiene Druckenmiller? Él no puede entrar a una small cap, él no puede entrar a una mid cap, él tiene que ir a las apuestas más grandes porque ninguna otra empresa puede absorber su cantidad de capital que él maneja, ¿no? Entonces, de hecho, él cuando quería jugar, por ejemplo, la tesis de Argentina, y lo dijo abiertamente en una entrevista que hizo, fue a la bolsa de Nueva York, vio todas las que tenían ADR y cuáles eran más líquidas y compró esas, porque su tesis es macro, no es micro, ¿no? Él no apuesta por una empresa en concreto. Entonces, hay que entender en qué contexto él apuesta por Barrick Gold. Y es decir, oye, creo en un mercado alcista del oro. Creo que además, si entra dinero institucional, va a entrar en estas grandes empresas porque no puede hacerlo en las otras y por lo tanto esta empresa va a subir o es una forma de mostrar esta convicción. En ese sentido, es la única apuesta y tiene mucho sentido como él lo hace, ¿no? Para un inversor particular que tenemos más flexibilidad, pues seguramente no sea la apuesta óptima. ¿Por qué? Porque tiene muchos activos, eso te protege el downside, pero también te cava mucho el upside. Siempre alguno en la minería, sabéis, tiene un problema operativo, los mm. costes suben en uno, etcétera. Entonces, si alguien mira sus resultados y los múltiplos a los que cotiza, no parecen especialmente atractivos. Por supuesto, si el oro sigue subiendo, eventualmente los resultados extraordinarios van a llegar, ¿no? Y a cambio te protege el downside. Entonces, según el perfil que cada uno tenga. Si lo único que queremos hacer es una apuesta macro, decir, oye, confío en el oro, perfecto. Si alguien realmente quiere formarse, ponerse más, pues hay opciones que me parecen más interesantes. Pero no sé, Héctor, cómo lo ves tú, si compartes esta opinión sobre Barrick. A ver, yo de mojarme de las compañías directas en las que invierto, y siempre lo digo, no puedo hacerlo por regulación y porque dicen que puedo entrar en conflicto de intereses como comunicador que soy, pero sí que digo que las mineras y las grandes me han llamado la atención, ¿no? Ya no solo por el que lo haga Druckenmiller, porque Druckenmiller obviamente, lo que dices tú, pasa como Warren Buffett. Warren Buffett en los años 50, años 60, cuando entraba en empresas de menor tamaño, es cuando su portfolio tenía mucho más éxito, ¿no? El Warren Buffett original, ¿no? Como mucha gente dice, y no ya cuando Berkshire Hathaway se hizo un conglomerado enorme, ¿no? Porque ya, pues dice, después tengo que tirar de Apple, tengo que tirar de la otra y tal, porque si no, tengo que entrar con un mínimo de capital y es que me compro la compañía entera directamente, ¿no? O sea, que es lo que pasaría si entran en small caps. Pero sí, seguramente hay mineras de small caps que lo pueden hacer mucho mejor que Barrick. Barrick es una empresa muy consolidada, de las más conocidas del sector. Es la segunda minera, me parece, ¿no? Por tamaño de oro. Y bueno, pues me parece Sí, que después está. de Newmont Eso debe es, ser está Newmont y la... luego está Barrick. Y yo estas dos mineras a mí yo las sigo, básicamente. O sea, las sigo como a título informativo y a título de inversor, pues también las echo un ojo. Que puede haber más potencial en otras, estoy completamente de acuerdo, pero si alguien no es tan avezado y no tiene tanto conocimiento y no sabe bucear tanto en los balances y manejar el riesgo, pues oye, ¿por qué no? ¿Sabes? Lo Sí, que dices tú, por justo. hacer un seguimiento del oro, ¿por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué no va a tener esta exposición? El tema es el Te premio protege cuando te mucho llega y downside, qué sí. premio te llega, ¿no? Que nadie se espere un 300% de rentabilidad o un 500% de rentabilidad, ¿no? Yo creo que se entiende, ¿no? Lo que dices. Ahora bien, si te bajas debajo de la alfombra y miras alguna, pues a lo mejor lo que dices tú sí que puedes tener unas rentabilidades más interesantes. No sé cuáles estás mirando tú de las que son más pequeñas.
Mira, yo de hecho de las más pequeñas y como siempre decimos, nada de esto ni es recomendación de compra, etcétera. Simplemente pues a título de instructivo, informativo, yo he jugado una apuesta, algunas apuestas directas y aquí pues públicamente ya sabéis, lo he dicho muchas veces, ¿no? Por ejemplo pues Dandy Precious Metals, etcétera. Pero sobre todo la apuesta que mejor me ha ido es una derivada del oro, porque me daba un poco la misma cobertura que Barrick, es una empresa que se llama Dynacor Group. Esta la he presentado además en abierto, con nuestros amigos comunes de Locos de Wall Street, etcétera. Y la gracia que tiene esta es que es como la apuesta de Cupi que hizo sobre Aramark, ¿no? Pues es una segunda derivada. ¿A qué se dedica esta empresa? Lo que hace es recoger mineral de oro y transformarlo en lingotes. Entonces es un intermediario. No tienes el riesgo de la minería y tampoco tienes tanto apalancamiento operativo. Tus márgenes son constantes y el apalancamiento viene de que el margen es constante, pero el nominal no. Si el oro es más alto y tú tienes un 10% de margen, pues es un 10% sobre una onza que ahora está a 2.400 en vez de a 2.000. Es una empresa que además tenía la mitad de lo que vale en caja, etcétera. Entonces yo normalmente, para jugar las tesis de los metales, y he hecho lo mismo con el cobre, ¿no? Tenía Amerigo Resources, que es el mismo modelo de negocio, bueno, muy parecido, utilizando relaves, etcétera. Lo que más valoro yo en mi cartera es proteger el downside, sobre todo, ¿no? Hacer apuestas cíclicas que tengan potencial. Esta empresa se ha duplicado, o sea, no es que vayamos a hacer un 5%, ¿no? Pero sobre todo proteger el downside, porque donde más se gana es no cometiendo grandes errores. Completamente, completamente. Mira, pues esas visiones que además muchos también preguntaban por tus posiciones de carteras. Me parece que la cartera la vas actualizando en la newsletter, en la parte de pago, ¿no? Para que la Sí, gente lo tanto la sepa. modelo como la mía personal, las comparto ambas en el Discord y en la newsletter, o sea que si alguien está interesado, pues ahí Pues la a puede tener. suscribirse con Albert Millán. Que es lo que toca. Hay que suscribirse con Albert Millán para estar al día de todo esto, ¿no? Pero fíjate, por seguir con el tema oro y ya pasar a uranio y otros, porque me parece muy interesante, tenemos un contexto en el que los grandes inversores se están centrando en oro. Druckenmiller, que lo hemos dicho antes, mineras de oro. Warren Buffett no en oro, pero bueno, porcentaje de liquidez importante. Bueno, esto ya si queréis lo hablamos en otro momento, pero también Rey Dalio favorable por el tema de lo que él comenta de la moneda fiat y los miedos que tiene con respecto a la deuda de Estados Unidos, etcétera. Lo ve interesante como cobertura. Y también, por supuesto, Michael Berry, ¿no? Que ampliaba posición, tomaba posición en oro físico, lo he comentado antes, y están todos ahí, ¿no? ¿Para ti es significativo esto a nivel macro, o analizando la macro, que todos estén apostando por oro, gran parte de liquidez, viendo el contexto de mercado? Y eso que las small caps, muchas de ellas están muy baratas, ¿no? Y quizás por eso, ¿no? Porque ellos no pueden entrar tanto en small caps o porque ven realmente algo negativo en la economía. Bueno, al final, cada año siempre hay algunas apuestas y sobre todo para los inversores que están centrados en esta temática macro y los que has mencionado, pues normalmente lo están, que son, no quiero decir bandejas, pero más sencillas que otras, ¿no? Y cuando tú ves una tendencia, antes hablábamos del Bitcoin, ¿no? Cuando tú ves que cada día se compra 10 veces la oferta diaria, pues lo más razonable es pensar que eso vaya a tener una presión alcista sobre el precio. Lo mismo pasa con el oro. Cuando tú ves que los bancos centrales están comprando y que está cambiando un poco el panorama geopolítico en cuanto a bloques de países en vez de un mundo unipolar, pues que tienes multipolar y que el oro va a tomar cada vez un papel más importante en cuanto a reserva monetaria, pues parece que tienes un viento de cola muy grande soportando tu tesis. Entonces, es verdad que corre el riesgo de cuando se convierte en consenso que las valoraciones ya lo recojan, pero además se da el caso que no es así, ¿no? Cuando tú miras históricamente las valoraciones, y antes lo comentabas, de las mineras de oro respecto a cualquier métrica, ¿no? Tanto propia como con respecto al resto de mercado, ves que todavía este gran movimiento alcista no se ha producido. Entonces, si tienes ambas combinaciones, pues yo creo que esta gente, que además es muy, muy buena, tiene algo que ver aquí. Y luego está lo que tú también dices, ¿no? Que las posibilidades de inversión para ellos no son las mismas que nosotros y hay algunos terrenos que les quedan vedados por el propio tamaño de la cartera. Sí, yo creo que se juntan las dos. O sea, estoy contigo un poco. Esos dos factores influyen. Pero claro, es verdad que las tendencias que aquí decían los jinetes del apocalipsis, tal. Bueno, a ver, Dalio tiene una visión muy negativa hace tiempo con algunos puntos, pero también tiene visiones positivas con otro y ha demostrado a lo largo de la historia el comportamiento de su cartera. Quiero decir que como referencia, lo que dicen es interesante. Otra cosa es que tengamos que
copiar exactamente o tomarnos a pies juntillas todas y cada una de las declaraciones que dicen Buffett, Michael Berry, Ray Dalio, Bill Ackman o quien sea, ¿no? Simplemente a nivel inversor y a nivel atención es interesante ver sus movimientos, ¿no? No sé tú a la hora de también gestionar estrategias, perdón, hacer los movimientos, analizar todas estas cuestiones que estamos comentando, si también te nutres de estos comentarios para decir, oye, a ver qué dicen Ray Dalio, Warren Buffett, etcétera, ¿no? Simplemente por curiosidad. No, no, totalmente, y se aprende muchísimo. Al final depende cada uno del estilo de inversión que tenga, ¿no? Ya sabes que hay inversores que son de mucho más de centrarse en el micro, analizar cada detalle de una empresa, modelizarla, etcétera. Y yo, por mi estilo más macro, pues a mí lo que más me interesa son las grandes tendencias, coger estos vientos de cola, coger puntos de inflexión en industrias. Y el asset allocation en cuanto a industria muchas veces es más importante que la empresa en concreto que luego elija. Es verdad que si tú, por ejemplo, en 2022 cogías la mejor empresa de petróleo, la que tenga más apalancamiento operativo, financiero, etcétera, tus retornos serán, por decir algo, 300%. Y si eliges una más mediocre, pues serán 150. Y ahí hay un diferencial grande. Pero lo importante es coger ese 150, ¿no? Es decir, coger aquellas industrias que están a punto de entrar en un cambio de paradigma e intentar aprovechar eso. Entonces, para ahí es clave leer a toda esta gente que realmente son monstruos y titanes de la industria. Hay un libro que te recomiendo, Héctor, por si no lo has leído, que se llama More Money Than God, más dinero No lo que he leído Dios, este. vale, pues repasa, ya sabes, la industria de los hedge funds desde su crecimiento y pues un poco el pensamiento de todo esto y los distintos estilos. Ninguno es válido por sí mismo y el resto no valen, sino cada uno tiene que encontrar cuál es su perfil, dónde se siente cómodo, qué le gusta, etcétera, porque ahí es donde más va a brillar, ¿no? Se puede ganar dinero de muchas formas, no hay una verdad única, pero a mí la que me interesa es la que tú ahora comentas, que es ver grandes tendencias, intentar subirme en esos puntos de inflexión y sobre todo tomar un enfoque de cesta que proteja sobre todo del downside. Totalmente, sí, sí, sí. Oye, siguiendo avanzando con todo esto, por tocar unos últimos dos temas que también comentaba, ¿no? Que íbamos a tratar. Han preguntado por ahí por el uranio. Si quieres por cerrar tema materias primas, porque luego te quiero preguntar por Nvidia, que es como la reina, ¿no? de Wall Street ahora mismo. No por capitalización, pero sí por atención inversora. Pero tema uranio, ¿le ves más potencial sobre los niveles actuales? ¿Cuál es tu tesis con respecto al uranio? Que preguntaban por aquí por el chat. Pues la verdad es que lo veo de la misma forma que veíamos el oro, ¿no? Al final tú, si miras un poco los desarrollos que se están dando, vemos cada vez extensiones de vida de reactores, nueva demanda, países que se replantean su posición, proyecciones de incremento de demanda de energía gigantes y sobre todo de energía de base. Y aquí veíamos ya está con Nvidia, que luego veremos, la inteligencia artificial, los centros de datos, etcétera. Y por lo tanto, estos son vientos de cola enormes para la demanda. Cuando tú te fijas en la oferta, ves que las minas que están produciendo ahora pues ya están sobrecontratadas, no hay un déficit ya en el mercado y las nuevas que deberían llegar al mercado pues están retrasando las decisiones de inversión, las que vayan a entrar en producción o en construcción, mejor dicho, van a tardar 5 6 7 años en llegar y por lo tanto es un panorama muy ilusionante. La gente parece que ha perdido interés porque no se está moviendo tan rápido como se esperaría, ¿no? Las típicas llamadas de decir, oye, uranio 150, 200, no se dan, estamos alrededor de 100, pero hay que pensar que hace 3 años estábamos a 20, ¿no? Entonces el movimiento ha sido brutal. Yo creo que aún le queda mucho recorrido por justamente esto. No se ha solucionado el problema de fondo hasta que no veamos construcción significativa y de hecho las que están ya en funcionamiento, como el caso de Kazatomprom, la mayor productora del mundo, están teniendo problemas y el año que viene van a rebajar el guidance de nuevo porque el problema que tenían con el ácido sulfúrico no se ha resuelto. Entonces sigo siendo alcista, mi exposición es de nuevo bastante vanilla, ¿no? Yo tenía Sprott Physical Uranium Trust, jugaba el propio precio spot y después también he jugado Denison Mines, etcétera, que son, no voy a decir opciones sencillas, pero desde luego no las más arriesgadas o las más apalancadas. Pues muy interesante y ya por cerrar, ¿no? Los temas que teníamos que tratar, bueno, hay muchos más, ¿no? Pero al final la dinámica nos lleva por donde nos lleva. Los protagonistas aquí sois vosotros también en el chat y los que lo veis desde YouTube también, que si os gusta toda esta charla que estamos teniendo sobre inversión, sobre mercado, sobre economía y os gusta el contenido, pues que dejéis vuestro like, vuestro comentario, qué os parece. ¿Os parece interesante la plata, el oro, el cobre, lo que estamos comentando? Dejadlo en comentarios y también algo que queréis que analice próximamente, ¿no? Que he analizado oro, plata
ahí mi visión personal y también con los análisis de bancos de inversión, etcétera. Y pues dejádmelo ahí en comentarios y suscribiros al canal. Eso, por cierto, que si os gusta el contenido, que os suscribáis, que siempre lo agradezco. Pero yendo a la última cuestión, ¿no? Tema Nvidia, presenta resultados, ya sabemos todo lo que mueve, alegrías y tristezas, ¿no? Dependiendo de lo que salga. Pero hay mucha expectación, una sensación de que pueden salir buenos otra vez los resultados de Nvidia. Parece que hay mucha dependencia también de que salgan positivos para que el auge todavía sea mayor en bolsa. ¿Cómo ves estos resultados? ¿Crees que a Nvidia le queda mucha más posibilidad de escalar a estos niveles? Porque siempre lo hemos dicho, ¿no? No sé si la última vez lo comentamos, pero los márgenes está el red flag, ¿no? Seguramente de Nvidia y de que pueda expandir esos márgenes de manera constante durante el tiempo. Sí, yo soy ignorante en cuanto a las tendencias de la inteligencia artificial más allá de lo que conoce todo el mundo, ¿no? De que se ve realmente que aquí la gente está invirtiendo, que tiene un potencial enorme, transformativo, tal vez como el de Internet se habla hace 30 años, pero soy incapaz de obviamente pronosticar qué números concretos se van a poder batir o no. Lo que sí que podemos observar es que otras empresas, que son sus principales clientes, y aquí hablo pues de Meta, Microsoft, eh, Apple en menor medida, pero bueno, estas grandes Big Tech sí que han mostrado guidance de CAPEX bastante altos. El CAPEX de esas empresas es la demanda para Nvidia, sobre todo cuando hablamos de centros de datos, etcétera. Entonces, todo eso, ¿a qué me hace pensar? Y aquí estoy hablando, por ejemplo, en Meta, la gran caída fue en gran parte por este aumento de CAPEX, que me hace pensar que realmente existe un pipeline de demanda tan grande y que hay más un cuello de botella por la parte de satisfacerla, ¿no? De la oferta, que no por la del crecimiento. Si eso es sostenible, su monopolio, el moat, etcétera, como dijimos, y lo va a poder mantener para justificar esta valoración, ahí es donde soy ignorante. Pero todo me hace pensar a que los resultados van a ser muy buenos, viendo el guidance que han dado el resto de empresas. Ya veremos si suficientes, porque ya sabes que esto es un poco expectativas y Hmm. cumplimiento, ¿no? Pueden ser muy buenos, pero si el mercado esperaba 2 y tú das 1,99, parece que no vale para nada, aunque hayas crecido un 100% y viceversa. Entonces, bueno, no conozco cuáles son las estimaciones de los analistas concretos, pero mi sensación es que es muy difícil que lo hagan mal con todos los vientos de cola que estamos viendo y sobre todo el buen producto que tienen. Sí, yo creo que, o sea, que la capacidad de crecimiento todavía está ahí. Otra cosa es que se esté inflando con unas expectativas gigantes de aquí al futuro. Veremos, ¿no? Esa es mi duda de siempre, de que los márgenes los puedan sostener con el paso del tiempo. Y bueno, pues eso, ya si te ves en las menciones a inteligencia artificial por parte de todas las cotizadas de Wall Street, que está disparado, eso parece, si ves el gráfico de las menciones, parece como si fuera una meme stock, ¿no? Se han disparado, es lógico, ¿no? También porque muchas están intentando focalizar su mejora productiva en la IA, ¿no? Y en el futuro que puede tener todo esto. Pero claro, pues esto me da sensación de que Nvidia puede tener recorrido. Ahora bien, que se estén generando unas expectativas que a poco que falle, ese es el tema, ¿no? Alguna partida Sí, pequeñita que te falle, ¿qué tal? Ahí es donde viene un rejonazo. Mismamente, cuando falló Taiwan Semiconductors y presentó unos resultados peores o una guía peor, no me acuerdo si, creo que fue unos resultados peores, pero no me hagas mucho caso, no me acuerdo, si te acuerdas, no sé exactamente no, cómo fue, pero sí que pues el foco estaba en TSMC y Nvidia cayó una barbaridad en bolsa, simplemente por Taiwan Semiconductors, por esa vinculación que tiene. Entonces, estos sí. resultados, ya no solo esto, sino los futuros, cualquier mínima cifra que te falle o pequeña estimación que se recorte a la baja es la tumba, ¿no? Para Nvidia. De momento yo creo que igual la fiesta puede quedar. Estoy ahí contigo viendo los contextos que puede ser así, ¿no? Totalmente, Héctor, sí. Pues yo creo que ya hemos abordado casi todo, ¿no? Como siempre, un placer tenerte por aquí, Albert. Pronto también el mes que viene a ver si te podemos tener por el canal, que a la gente le encanta, le parecen charlas instructivas y le gusta las conversaciones que tenemos. Así que como siempre, esta es tu casa, ya lo sabes, y a ver si nos vemos prontito por aquí. Sí, muchas gracias por invitarme y encantado de poder venir todas las veces que me invites. Claro que sí. Y por cierto, seguid a Albert Millán en sus canales. En X, en YouTube tienes LW Research, ¿no? El canal de YouTube donde haces ahí los Justo. análisis en detenimiento. Así que seguidle por ahí,
que merece la pena todos los análisis que hace Albert y por supuesto en su newsletter. Así que lo dicho, por cierto, mañana nos vemos por aquí. Si mal no recuerdo, no sé si os lo anuncié bien, pero creo que mañana es 5 de la tarde, hora española, efectivamente, mañana 5 de la tarde, hora española, GMT+1, o de la hora de la España peninsular, que estaré aquí en solitario con vosotros. Me centraré, entre otras cosas, también en el cobre, pero en más cuestiones de mercado actual, para que lo sepáis, y algún documento en exclusiva. Así que mañana nos vemos por aquí, 5 de la tarde, hora española, con muchas cosas que comentar. Un abrazo a todos y nos vemos mañana. Chao, hasta mañana. Hasta luego.